Buenos días, Lady, Aaron, Jordi, Ronnie, Gretel, Fabricio. ¿Es por ahí? Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Alguna duda o consulta que tengan antes de iniciar la clase? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a iniciar. ¿Verdad? Ya por el momento aplicaciones de la derivada, que Ronnie, parte no dice Ronnie, que aplicaciones de la derivada, hemos tocado los problemas de razones de cambio, ¿verdad? Y la derivada, la primera derivada, que nos dice la primera derivada de la función, con sus respectivas definiciones y puntos críticos, punto máximo, punto mínimo, cuando es un mínimo relativo o local, un mínimo absoluto o un mínimo global, y lo mismo para máximo, ¿verdad? Entonces también ahí con respecto a las unidades de los problemas de razones de cambio, recordar que como les digo que en un problema las unidades también nos pueden ayudar a identificar los datos. Sabemos que unidades de longitudes las vemos en unidades lineales, como tener una idea que no tenga exponentes, es lo que quiero decir, ¿verdad? Que estamos trabajando con metros, kilómetros, pulgadas, pies, etcétera, ¿verdad? Esa sería una unidad de longitud cuando hablamos de altura, base, cositas como esas, ¿verdad? Eh, no podríamos decir que una base mide 9 segundos, ¿verdad? Entonces unidades de longitud deben de ser. Luego cuando estamos hablando de la razón de la derivada, ¿verdad? La velocidad, un cambio, utilizamos ya medidas de longitud con una de tiempo. Recuerden que eso es una derivada respecto al tiempo. Entonces ese resultado debe tener unidad de longitud y de tiempo. Kilómetros sobre segundos. Metros sobre segundos, metros sobre horas, metros sobre días, etcétera. Una longitud entre una de tiempo. Y entonces depende de lo que estamos hablando, puede ser lineal, centímetros sobre segundos o centímetros cuadrados sobre segundos. Si hablamos de áreas, entonces debe ser cuadrados, ¿verdad? Centímetros cuadrados entre segundos, kilómetros cuadrados entre horas, por ejemplo, pulgadas cuadradas entre minutos. Y luego finalmente si hablamos de volumen, entonces esa unidad de longitud tiene que venir, perdón, la unidad debe venir al cubo, ¿verdad? Al cubo. Volumen de un cilindro, centímetros cúbicos, por ejemplo, entre horas, cuando deriva todo en cúbico. Igual recuerden la conversión si tenemos litro, cómo convertir litros, que ya es una unidad de cúbica, ¿verdad? Perdón, ya es una unidad de volumen, litros es una unidad de volumen, y entonces hay que pasarlo a unidades cúbicas, centímetros cúbicos, kilómetros cúbicos, en el caso que estemos trabajando con centímetros, metros. Y recordemos que siempre en los problemas ver que todas las unidades sean las mismas para poder multiplicar, sumar. ¿Verdad? Si todo está en kilómetros, entonces lo trabajo en kilómetros, ¿verdad? Si hay alguna unidad en metros, ahí yo decido si trabajo todo en metros o en kilómetros. Entonces, claro, vamos a buscar las que tengan, si solo tenemos una en metros y todas las demás en kilómetros, es más eficiente pasarla de metros a kilómetros, no todas de kilómetros a metros, ¿no? Y entonces son como los detalles en esos problemas de razones de cambio, ¿verdad? Y lo que quedamos de la clase anterior fue ahora qué nos dice la segunda derivada respecto a mi función. ¿Qué nos dice la segunda derivada respecto a la función? Y como les mencioné,
la última clase en realidad es similar, solo que los nombres van a ir cambiando, ¿verdad? Pero vamos a ir a ver. Dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo, o sea, igual en pedacitos. Vean que siempre analizamos en pedacitos. Si la primera derivada es creciente sobre a, o sea, sobre ese pedacito. Entonces es una forma de cómo identificar, porque también nos pueden dar la, la derivada, la gráfica, perdón, la gráfica de la primera derivada, y nos pueden hacer preguntas. Entonces siempre hay que leer bien. Otra vez lo repito, es un error común porque a veces nos dan la gráfica de f y nos preguntan ciertas cosas. Pero a veces más bien nos dan la gráfica de f' y nos preguntan igual ciertas cositas. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ver qué gráfica nos están dando, si f o f'. Entonces nos dice si f es cóncava hacia arriba en un intervalo, entonces si f' es creciente. Si f' es decreciente sobre un pedacito, sobre un a, sobre un intervalo, ¿verdad? Sobre un pedacito de gráfica, entonces se dice que la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Aún no estamos utilizando la segunda derivada. Ven que la primera derivada aún me está dando información de la concavidad. Si es creciente, entonces es cóncava hacia arriba. Si es decreciente, f es cóncava hacia abajo. Entonces vamos a ver, dice, note que en la función derivada de f, lo que debe ser creciente o decreciente en un intervalo a es en la siguiente representación gráfica de una función, f es cóncava hacia arriba, el intervalo, y cóncava hacia abajo en el intervalo de b a c. Entonces eso suponiendo que es la gráfica de la función. Entonces ahora sí vamos a ver más bien ahora la segunda derivada. El otro también es importante, ¿verdad? Hay que tenerlo en cuenta como el dibujo, si nos dan la gráfica de la función f' de la derivada. En el teorema 3.5 nos dice, si f es una función tal que la segunda derivada es mayor que 0, entonces ya estamos hablando de la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, cuando x que pertenece de a a b, o sea, otra vez en un pedacito, siempre analizamos en pedacitos, por eso les digo que en la solución siempre en pedacitos, para no equivocarnos. Si nos dice que x pertenece a b, entonces la gráfica de f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es positiva, f es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Eso es como el criterio que teníamos para la primera derivada. Si la primera derivada era positiva, entonces f es creciente, ¿verdad? Entonces teníamos como ese criterio para la primera derivada. Y acá tenemos, si la segunda derivada es positiva, entonces es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y además de eso tenemos que si f' es creciente, entonces f es cóncava hacia arriba. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con eso. Si f' es positiva, sabemos que la función es creciente. F es creciente. Si la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Ahora, más bien, si la primera derivada es creciente, primer derivada es creciente en un pedacito, entonces f es cóncava hacia arriba. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, pero ¿qué pasa si la segunda derivada es negativa? Si la segunda derivada es negativa, entonces vean que siempre estamos analizando la función f es cóncava hacia abajo. Las derivadas nos están dando información sobre f. ¿Para qué esto? Bueno, sin tener la gráfica, sin tener el dibujo, entonces vamos a poder obtener información sobre mi función. Sobre mi función. Sobre mi función original, ¿verdad? Llamando original, que es la función f. Recuerden que f' y f doble prima, o sea, la segunda derivada también son funciones, ¿verdad? Y entonces aquí nos dan un pequeño ejemplo. Dice, ejemplo 3.12, simplificaremos
el teorema 3.5 y el teorema 3.6. Utilizando la función f con ecuación, tenemos la función f, x a la 4 entre 12 menos x al cubo entre 3. Si f es eso, entonces tenemos la primera derivada, ¿verdad? Tenemos la primera derivada y la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos simplificada a lo máximo. Y la primera derivada no. Entonces vamos a simplificar un poquito acá. Decir que la primera derivada es igual a... Vamos a realizar ahí la carita feliz, ¿no? Vamos a poner acá. A sumar ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos x al cubo por 1 es x al cubo. Menos 3 por x a la 2 es 3x a la 2. Y 3 por 1, 3. Y aquí tenemos, saco factor común, el x cuadrado, tengo x cuadrado. Y nos va a quedar el x menos 3 entre 3. Y entonces, por lo tanto, f' de x es igual a x a la 2, x menos 3. ¿Y por qué factorizamos? Recordemos que para saber el signo de las derivadas o el signo de alguna función, realizamos la tabla de signos, ¿verdad? Y para realizar la tabla de signos debemos tener todo factorizado a lo máximo, ¿verdad? Entonces aquí hay dos formas de verlo que recuerden que tenemos, si f' es creciente, entonces f es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Si f' es decreciente, entonces f es cóncava hacia abajo. O con el signo de la segunda derivada, ¿verdad? Vamos a trabajarlo con el signo de la segunda derivada. Entonces, si nosotros tenemos la segunda derivada, vamos a calcular los ceros de cada factor, ¿verdad? Voy a eliminar esto acá. Nos preguntamos entonces cuándo x es 0. X es 0 cuando es 0. Como les digo, es el más sencillo, pero a veces nos equivocamos. Y cuando x menos 2 es 0 cuando x toma el valor de 2. ¿Vale? Recuerden que cualquier duda o pregunta que tengan, la realizan, ¿verdad? Lo más eficiente es que abran el micrófono y lo pregunten. Todo listo, factorizamos la primera derivada, pero tal vez no va a ser necesario, pero vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, luego que identificamos los ceros, realizamos la tabla. Es menos infinito. Luego el 0 y 2. Y ya no tenemos más ceros, más infinitos. X. Calaré la acá, que no me queden tan feas las líneas. Por acá está. X. Tenemos los factores. Y luego el otro factor que es x menos 2. Ven que lo mismo, es exactamente lo mismo que hacíamos con la primera derivada. Solo que ahora acá, en vez de escribir f', vamos a escribir f doble prima, o sea, la segunda derivada. Entonces aquí escribimos x menos 2. Y acá escribimos la segunda derivada. Y acá f. Y acá f. Señalamos los ceros para hacerlo más rápido. Cuando x0 es en 0. Los ceros de cada factor. Y acá. Como las x están positivas, a la izquierda el 0 como factor es negativo. Y a la derecha es positivo. Entonces negativo, positivo y positivo. Negativo, negativo y cambia a positivo. Y ahora en columna para sacar el signo de la segunda derivada. Entonces la segunda derivada, en la primera columna tenemos dos negativos, significa que es par positivo. En la segunda columna tenemos 1, es negativo. Y en la tercera columna no tenemos, que es 0, es par positivo. Y ahora sí, entonces esta fila es lo que estamos estudiando hoy, ¿verdad? ¿Qué nos va a decir dónde f es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Entonces, ¿qué nos decía? Si f es positiva es cóncava hacia arriba. Entonces cóncava hacia arriba lo dibujamos de esta manera. Cóncava hacia arriba. Eso es ser cóncava hacia arriba.
Luego, si es negativa, F es cóncava hacia abajo. Y nuevamente, si la segunda derivada es positiva, entonces F es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. Y entonces podríamos decir de acá que F, podemos escribir el intervalo F, igual para no escribir F es cóncava hacia arriba, escribimos de esta manera, F es cóncava hacia arriba, ¿de dónde? Bueno, de menos infinito a 0. En este caso, si escribimos unión, cuando es intervalo de concavidad, en el caso que nos escribe es el intervalo de monotonía, entonces unión de menos infinito a 0 y de 2 a más infinito. Y ahora donde F es cóncava hacia abajo, es cóncava hacia abajo de 0 a 2. 0 a 2. 0 a 2. Y si queremos obtener información de F', ¿verdad? Si nos solicitamos, digamos, podemos escribir que F', ¿dónde es F' creciente? Bueno, F' es creciente donde la función F es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Según lo que vimos anteriormente. Vamos a ver. Profe, Sí. en esa parte anterior donde puso unión, ahí no iba una I, o como se lo había explicado. Ajá, no, ajá, exacto, eso fue lo que mencioné. Cuando es concavidad, escribimos unión. En los casos donde se escribe una I, una coma es en intervalos de monotonía. O sea, cuando escribimos que F es creciente, donde vamos a escribir que una función es creciente o decreciente. Ahí es una coma o una I, depende de lo que quieran escribir, ¿verdad? Porque Ok, unión estaría incorrecto, ¿verdad? Unión estaría incorrecto. Eso se los tuvieron que explicar en el curso anterior, por qué escribir unión en estos intervalos de monotonía es incorrecto, ¿verdad? Pero sí, en todos los demás se escribe unión. Muy bien, Roy creo que es, Roy, ¿verdad? sí, Okay. Sí, en este sí escribimos unión. Vamos a ver en este que voy a escribir donde la primera derivada es creciente. Vamos a ver la diferencia. Entonces, vean que la primera derivada es creciente. ¿Cómo sacamos eso sin tener la función? Por la definición 3.2, vean, dice, se dice que la gráfica de una función f es cóncava hacia arriba en un intervalo si su primer derivada es creciente. Ya nosotros sabemos dónde f es cóncava hacia arriba. Y nos dice, si f' es decreciente, entonces se dice que la gráfica f es cóncava hacia abajo. Entonces de ahí podríamos sacar que f' debe ser creciente en estos intervalos donde es cóncava hacia arriba, de menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Y de 2 a infinito. Vamos a copiarlo acá. Solo que ven que en este caso, como mencionaba Roy, en este caso, como estamos hablando de un intervalo de monotonía, no podemos escribir unión. La unión estaría incorrecta, sino una I. Y como son dos intervalos. Como mencionado separadamente. Recuerden que una unión, ¿qué significa? Una unión es, eh, digámoslo así, que aquí en verde y aquí en color naranja, esos son dos saquitos. Tenemos dos saquitos, o digamos que dos bolsas, y esa unión que está haciendo, el contenido de esas dos bolsas me lo está agregando en, en un solo saco, todo de un solo saco. Lo estoy uniendo. Esas dos bolsitas, y agarro un saco o una bolsa más grande y todos los elementos o todo lo que tenía los estoy uniendo en una sola bolsa. En cambio acá, en este, que estoy encerrando en azul y acá en verde, es diferente. Ahí no los estoy uniendo. Ahí es lo que lo que está encerrado en azul es totalmente diferente o no tienen cosas en común o no los voy a unir, no voy a unir esa familia con de 2 a más infinito. ¿Verdad? Son familias que no tienen nada en común. No puedo agregar un miembro que está en azul con un miembro que está en verde. No puedo unirlos. Pero entonces ahí. ¿Y dónde es decreciente? Bueno, es decreciente
Acá es decreciente, entonces f' de 0 a 2. ¿No? Para que nos calce donde f' es decreciente, entonces debe ser cóncava hacia abajo, f. Igual, si analizamos para f, nos tendría que dar algo similar, ¿verdad? Si analizamos para f', que ya sabemos. Si queremos buscar dónde f es creciente, dónde es decreciente. ¿Y cómo analizamos eso? Eso igual lo analizamos de la misma manera. Como les digo, tenemos f que es como la función original, pero si yo veo acá, por ejemplo, voy a eliminar esto aquí un poco para que se vea. Si yo acá en azul digo, bueno, esto es h. ¿Esto quién sería entonces? Como es la segunda derivada, esto más bien sería h'. Eso sería h' para nueva función. Entonces, esta misma tabla nos va a servir, solo que ahora en vez de la segunda derivada, escribo la primera derivada. Pero de h, así, h'. Y aquí sería h. Y acá en vez de intervalos de concavidad serían creciente, decreciente y creciente. Entonces por eso podemos sacar que si f' es positiva, entonces f es creciente y es decreciente. ¿Verdad? Entonces, por eso podemos hacer una similitud con eso, porque para la segunda derivada es el estudio de la primera derivada. Y así sucesivamente, la tercera derivada es la segunda, el estudio de la segunda derivada, pero no vamos a meter mucho a eso, que es lo mismo. Entonces, con lo que tenemos ahí. Entonces lo ven, entonces es muy similar, solo que ahora cambia. En vez de creciente es cóncava hacia arriba, en vez de decreciente es cóncava hacia abajo. ¿Hay alguna pregunta o está claro? Recuerden que en el chat les envié ahí la lista de asistencia para llevar el control. ¿Verdad? Creo que faltan como 4 de confirmar ahí la asistencia, ¿verdad? Recuerden que, porque algunos me han preguntado, la nota de la exposición siempre se las envío por Teams, ¿verdad? Por el chat de Teams. Y ahí tenemos la gráfica, cómo nos queda la gráfica de la función. Y entonces ahora vamos al teorema 3.3, definición, perdón, definición 3.3, definición del punto de inflexión. Este punto de inflexión era como el que les llamaba punto crítico, ¿verdad? Nada más que ahora es punto de inflexión. Vamos a ver qué pasa con este punto. Si es similar a lo que les mencioné. Se dice que x0, fx0 es un punto de inflexión de la gráfica de una función si existe un intervalo AB, o sea un pedacito de la gráfica tal que x pertenece ahí y la gráfica de f es cóncava hacia arriba de a x, 0, o sea del lado izquierdo, y cóncava hacia abajo sobre x0 a b, o viceversa. O sea, ¿qué quiere decir eso? En palabras sencillas es, si yo tengo a la izquierda de mi puntito, ¿verdad? Siempre hace referencia a un punto. Si a la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. O al revés. Si a la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. O sea, un cambio de concavidad. Un cambio de concavidad. Eso es un punto de inflexión. A lo que antes un punto crítico o un punto máximo era ¿qué? Punto máximo mínimo donde había un cambio, ¿verdad? Donde era creciente y luego pasaba a decreciente, o de decreciente a creciente. Pero ese punto debe pertenecer a la gráfica, eso es lo importante, ¿verdad? El punto debe pertenecer a la gráfica. Sí, es decir, si nosotros vamos acá y no tenemos la gráfica, con la tabla lo podemos hacer. Vean que acá, en este puntito, en 0, vamos a hacerlo otra diferente acá. Aquí en 0 hay un cambio de concavidad, porque a la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. Y en 2 también, en 2 es cóncava hacia abajo por la izquierda y por la derecha la gráfica es cóncava hacia arriba. Significa que el 0 y 2 son
ahí van a haber unos puntos de inflexión. En 0, f de 0 y en 2, f de 2. Hay puntos de inflexión. Hay puntos de inflexión. Ya teniendo nuestra tabla, ¿verdad? Ya teniendo nuestra tabla. Y entonces aquí nos da un ejemplo de lo que nos estaba hablando, ¿verdad? Que a la izquierda es cóncava hacia arriba, luego cóncava hacia abajo, etc. En los pedacitos de la gráfica. Y nos dice un ejemplo, el punto 0,1 es un punto de inflexión de la curva f de x igual a x al cubo más 1, pues la segunda derivada es igual a 6x, ¿verdad? Esa derivada es sencilla, vamos a poner acá 6x. Es positiva si x es mayor que 0 y negativa si x es menor que 0, ¿verdad? Esa sí es sencilla, esa no hay que hacer tabla ahí porque es muy sencillita, solo tenemos un factor. Y eso es, si x es positivo, si x es negativo, es negativo. De donde f es cóncava hacia arriba, de x mayor que 0, y f es cóncava hacia abajo, x menor que 0. Entonces hay un cambio con cavidad. Si queremos verlo mejor con una tablita, que es sencillo, entonces infinito, 0 y más infinito. No habría problema hacer una tabla. Escribimos el 6x, la segunda derivada y f. Señalamos el cero factor, que en este caso coincide con el 0, y entonces aquí es negativo y aquí es positivo. Como negativo, aquí es cóncavo hacia abajo y aquí es cóncavo hacia arriba. Y entonces, perdón, es al revés, acá es negativo igual, no hay nada que hacer ahí, aquí es positiva. Y ahora sí, en f es cóncavo hacia abajo y aquí es cóncavo hacia arriba. Entonces hay un cambio de concavidad, eso es lo que explica ahí en 0. Entonces por lo tanto ese punto 0, f de 0 es un punto de inflexión, ¿verdad? 0, f de 0. Que f de 0, recuerden, ¿cómo lo obtenemos? Significa cambiar 0 en nuestra función, ¿verdad? 0 al cubo más 1. Más 1. Que eso es donde sale el 1, ¿verdad? Es donde da el 1. F de 0 es 1. Entonces 0,1. Hay un cambio de concavidad. Esto es lo mismo que aplicamos, solo que para funciones más complicadas, o sea, cuando tenemos más factores, cuando la tabla es más grande. Pero, como siempre les digo, hay que entender primero la noción, la simplificada, para luego aplicarlo a algo más grande. Y ahí tenemos la tabla. Vean que entonces acá, en este puntito acá, en 0,1, cambia acá, en 0,1 hay un cambio con cavidad, ¿verdad? Hay un cambio con cavidad. Entonces, vamos a ver. Dice el otro ejemplo, nos dice, determine los puntos de inflexión de f con ecuación. Se tiene que, por lo que, entonces, bueno, ya tenemos la segunda derivada, ya no están toda la segunda derivada, ¿verdad? Igual. Entonces recuerden que aquí estamos viendo ejemplos para iniciar, ya ustedes tienen que practicar ejemplos más complicados o más adelante vamos a hacer ejemplos con otras funciones, ¿verdad? Pero lo mismo, aquí se ve tal vez sencillo porque son, todas las funciones son polinomios, las derivadas son sencillas, ¿verdad? Igualmente las derivadas siempre se las van a dar. O en dado caso ustedes las buscan, no es necesario que hagan todo el procedimiento porque ya no va a ser necesario el procedimiento de la derivada para este tipo de problemas, ¿verdad? Pero generalmente, si ustedes ven, siempre nos van a dar la primera derivada o la segunda derivada. Lo que tenemos que verificar es que esté simplificada a lo máximo siempre, ¿verdad? Entonces, si queremos saber los puntos de inflexión es dónde hay cambios de concavidad. Entonces, para eso hacemos la tabla. Que la tabla, si tenemos la derivada, es sencilla. Acá es. Entonces, cuando x menos 1 es 0, cuando x es 1, cuando x más 2 es 0, cuando x toma un valor de menos 2, ¿verdad? Porque menos 2 más 2 es 0. Y 1 menos 1 es 0. Listo, entonces hacemos la tabla.
de la segunda derivada es menos infinito, menos 2, siempre de menor a mayor, ¿verdad? De izquierda a derecha, 1 y más infinito. Escribimos los factores acá, x menos 1, y entonces, poner la reglita por acá para que me quede tan feo como siempre. Por acá, la primera. Otra para el factor x más 2. Voy a escribirlo acá, x más 2. Vamos a ver. Bueno, voy a quitar la regla primero, no me deja escribir. Entonces, acá. Aquí vendría la segunda derivada y f, ¿verdad? Y f. ¿Qué pasa con f ahí? Entonces, el segundo criterio es x más 2, la segunda derivada y f. Eso es lo que queremos estudiar, ¿verdad? Señalamos los ceros de cada factor para hacerlo más rápido. Entonces aquí es 1 y aquí es menos 2. Como las x están positivas, se mantiene a la izquierda negativo y a la derecha positivo, del 0 como factor. Entonces no hay que estar probando valores. Entonces en columna aquí es positivo, aquí es negativo porque solo hay un menos. Y el último es un positivo. Entonces, como la segunda derivada es positiva, acá es cóncava hacia arriba. Como la segunda derivada es negativa, de menos 2 a 1 es cóncava hacia abajo f. Y luego entonces, de 1 más infinito, la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, esto que estamos analizando acá, como les dije con la primera derivada, es lo mismo. Vean que aquí f, estoy analizando f y entonces a partir de eso, más bien en vez de tener la tabla nos podrían dar la gráfica de la segunda derivada. Entonces estamos viendo dónde es positivo y dónde es negativo, es lo mismo, solo que ahora si nos diera una gráfica, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a hacer una gráfica ahí, no la gráfica de la función, solamente es para tener una idea. Si nos dan la gráfica acá y nos dicen que es la segunda derivada y nos preguntan dónde f es cóncava hacia arriba y dónde f es cóncava hacia arriba, hacia abajo. Entonces, bueno, ¿qué sabíamos? Donde f era positiva, la segunda derivada, ¿verdad? La segunda derivada donde es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Y donde es negativa es cóncava hacia abajo. Entonces, para saber dónde f es cóncava hacia arriba, tendríamos que ver la parte esta, ¿verdad? La que está encima del eje x. Esta, la que está encima del eje x. Y donde es negativa es la parte aquí en verde, ¿verdad? Parte en verde. Y recordemos que siempre todos los intervalos se dan respecto al eje x. Lo único que se da con respecto al eje y es el ámbito. Y bueno, y el máximo y el mínimo que damos la coordenada en y, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que ver, por ejemplo, aquí en esta función que inventé ahí, me inventé en esa gráfica ahí, en la derecha, si f entonces podría decir que vamos a escribir acá a, b y c. Podría decir que f es cóncava hacia arriba de a a b. ¿Por qué? Porque la segunda derivada es positiva. También podría decir que es cóncava hacia arriba de c a más infinito. ¿Por qué? Porque ese pedacito de ahí está hacia arriba. ¿Dónde es cóncava hacia abajo? Bueno, es cóncava hacia abajo de menos infinito a a. Y también es cóncava hacia abajo ¿de dónde? De B a C, que es la parte que está por debajo. En el caso que nos dieran el dibujo también de la segunda derivada. Pues es la misma noción, es, bueno, ¿cómo sabemos información de f respecto a la segunda derivada? Nos preguntamos es, con el signo, ¿dónde la segunda derivada es positiva o dónde es negativa? ¿Verdad? Entonces igual en la gráfica lo veo, pero lo analizo respecto a la gráfica, ¿verdad? A ver cómo sabemos. Por eso es que ya nosotros nos enseñan cómo ver si la función es positiva o dónde es negativa. Respecto al dibujo, ¿verdad? Ya nosotros sabemos. Entonces eso es como si nos dieran la gráfica, ¿verdad? Recuerdo otra vez, esa gráfica que está ahí es
es un paréntesis porque no es la gráfica de la función, ¿verdad? Es de una vez para aprovechar. Pues eso es otra gráfica, ¿verdad? Lo que quiero llegar es que vean que es lo mismo, es solo preguntarnos nosotros, preguntarnos. Si nos dan la gráfica de la segunda derivada, ¿qué sabemos? La segunda derivada, bueno, si f es positiva, bueno, entonces, perdón, si la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es negativa, entonces f es cóncava hacia abajo. Bueno, ya se ve eso. Ahora me pregunto, ¿y cómo sé con la gráfica cuándo es positiva la función o cuándo es negativa? Bueno, entonces lo que está por arriba es positivo y lo que está por debajo es negativo. Entonces, nos preguntamos a nosotros mismos cuando estemos estudiando, cuando estemos resolviendo el problema, ¿cómo vamos a eso? Y si no sabemos responder, vamos a la teoría. Para eso es la teoría. Por eso es muy importante la teoría antes de ir a resolver los problemas. ¿No? Y tenerla ahí a mano por si al inicio no la manejamos muy bien. Entonces vamos preguntándonos así, ¿verdad? Recuerden que la teoría es muy importante. Saber lo que estamos haciendo porque depende de las preguntas, nos pueden preguntar un paso intermedio o qué utilizamos para resolverlo. Entonces, en este caso sencillo, que nos preguntan los puntos de inflexión, entonces es donde se genera ese cambio de concavidad, ¿verdad? Entonces, podemos ver que aquí hay un cambio de concavidad en -2 porque a la izquierda es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. Luego en 1 también hay un cambio. ¿Por qué? Porque a la izquierda es cóncava hacia abajo y luego es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces podríamos decir los puntos de inflexión, ¿verdad? O se concluye que los puntos de inflexión son -2, f de -2 y 1, f de 1, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué es f menos 2? Bueno, recuerden que f menos 2 es agarrar el -2 y sustituirlo ¿dónde? Vean que yo escribo f, no escribo f' de -2 o la segunda derivada evaluada en -2, es f. Entonces, agarro mi función y sustituyo el x por -2. Vamos a hacer este. Entonces, ¿cuál es mi función f? Es este que voy a encerrar acá en rojo, ¿verdad? Aquí es x a la 4, x elevado a la 4, entre 12 más x al cubo, ¿no? X al cubo, entre 6 menos x a la 2 más 1. Entonces en esa ecuación, ¿qué hacemos? Sustituimos el valor de x por -2. Eso nos da -3. Y entonces el punto de inflexión ya para tenerlo más bonito es -2, -3. Y el otro es 1. Entonces igual realizamos la sustitución de x por 1. X por 1. Eso es un cuarto. Eso es un cuarto. Recuerden que en un momento de una clase lo dije, para no, solamente eso es como una idea, para que no se tomen tanto tiempo sustituyendo los valores, ¿verdad? Porque lo usual es que llegan y cambian el x por -2 y por -1. Entonces en la calculadora tienen que borrar todo para escribirlo. No, en la calculadora escribirlo así como está. F x a la 4 entre 12 más x a la 3 entre 6 menos x a la 2 más 1, ¿verdad? El x lo escribimos con shift y el signito de paréntesis del lado derecho, ¿verdad? El x. Y luego le damos calcular, nada más, calcular -2, ya nos da el resultado, y luego calcular 1. Y así obtenemos el resultado rápidamente en la calculadora, ¿verdad? Para no borrar, para que no se tome un montón de tiempo borrando y escribir -1, borrando y escribir -2. De una vez calcular y ya listo. Calcular -2, calcular 1 y calcular los puntos que queramos, sin borrar nada. ¿Alguna pregunta o duda que tengan de este problema acá? Bueno, entonces si no hay ninguna duda, entonces continuamos.
Ahí tenemos la gráfica, la función. Ahí tenemos la gráfica. Vean que son los puntitos estos, son los puntitos de acá, los que me están haciendo el corte en X2 y en X1 acá, que fue los que encontramos. Entonces vamos a ver otra forma de cómo identificar un punto de inflexión. Ve, puede decirse que un punto de inflexión separa una parte de la curva que es cóncava hacia arriba y otra sección de la misma que es cóncava hacia abajo, en pedacitos, ¿verdad? Intuitivamente, un punto de inflexión acá, pues un punto de inflexión, en un punto de inflexión, la tangente a la curva recibe el nombre de tangente de inflexión. Gráficamente lo vemos así, ¿no? Y aquí es muy importante, vean lo que dice. Observe que una parte de la curva queda sobre la tangente de inflexión y otra parte hacia abajo. Entonces es una manera de, eso podría ser una manera de cómo identificar un punto de inflexión. Vea que si yo trazo la línea ahí, entonces una queda encima y otra queda por debajo de la gráfica, ¿verdad? ¿Qué se refiere ahí encima y por debajo? Bueno, vean que acá la gráfica es la que está en color verde, ¿verdad? Solo un poquito más grande para que se distinga bien los colores, tal vez. Ahí. Vean que ahí tenemos verde, entonces en azul es la recta tangente que nos hablan. Este puntito que está acá, vamos a cambiar de color primero. Acá. Ese punto ahí es el punto de inflexión, ¿verdad? Punto de inflexión. Igual en este caso, ¿verdad? Este es el punto de inflexión. Entonces, si nosotros trazamos esa línea tangente ahí en ese puntito o donde vemos ese cambio, vean que la línea, por un lado, queda encima, en verde acá, de mi curva, o sea, de mi función, de la que está en verde, y en el otro lado está quedando por debajo. Y vean acá igual, en este queda por debajo y en otro queda por arriba. Queda por arriba. Entonces, es una forma de cómo ver también si es un punto gráficamente. Vean acá, vamos a ver. Si en estos que en anterior eran menos 2 y 2, trazo una línea, entonces lo podemos hacer con una regla, ¿verdad? Si trazo una línea, acá, esa sería mi tangente más o menos, y ella vendría por acá. Entonces, por un lado está arriba, y en otro está por debajo. Entonces, ven, es un punto de inflexión ahí. Igual acá, si yo vengo y trazo la tangente a ese puntito, acá, acá está por encima, pero aquí está por debajo. Ahí está por debajo. Ahí estaría por debajo. Entonces digamos que nosotros tenemos la gráfica. Vamos a borrar esto acá. No sabemos cuáles son esos puntos de inflexión o no tenemos mucha idea, ¿verdad? Y bueno, voy a trazar una línea por acá. Digamos que acá. Puedo pensar que es un punto de inflexión. Entonces la tangente aquí, ¿cómo sería? La tangente aquí sería una recta. Ahí, solo con la regla, que esté más sencillo con la regla acá. Dejémoslo así mejor, porque no. Entonces, o vamos a utilizar este. Ven, la línea ahí estaría así. Entonces, en ese punto que yo me imaginé, ¿por dónde está la recta? Solo está por debajo, ¿verdad? Solo estaría por debajo. Entonces, no, ahí nos dice que ese no es un punto de inflexión. Entonces, ya con este es otro criterio más para saber y para tener seguridad con nuestra gráfica si es un punto de inflexión o no.
Es como otra forma de ver. Ya tenemos dos. Porque a veces en la gráfica es complicado verlo, ¿verdad? Porque acá, por ejemplo, ¿verdad? En la gráfica, si nosotros nos dan la gráfica, podríamos pensar que aquí, en este, algo en X, no sé cuánto será, y algo en Y, ahí hay un punto de inflexión, ¿verdad? Pero según nuestro análisis, ¿qué concluimos en nuestro análisis acá? Que los únicos puntos de inflexión es el -2 y el 1, ¿verdad? El -2 y el 1. Entonces, ese puntito que estoy señalando ahí, no es punto de inflexión, ¿verdad? No es un punto de inflexión, se nos sale. Pero ahí pareciera, ¿por qué? Porque la gráfica va acá como cóncava hacia abajo y luego cóncava hacia arriba, ¿verdad? O sea, viene acá, como haciendo esto y luego hace esto, ¿verdad? Cambiando la concavidad. Entonces parece, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿lo ven? Entonces es una forma de cómo identificar si es verdaderamente un punto de inflexión. Si no tenemos el análisis, ¿verdad? Porque recuerden, otra vez lo repito, nos pueden dar la función. Ah, bueno, nosotros encontramos la primera derivada o nos dan la primera derivada, etcétera, y listo, hago toda la tablita. Pero si no nos dan el criterio y la función, no, no podríamos hacer eso, ¿verdad? Nos tendrían que dar la gráfica, ¿verdad? Nos tendría que dar la gráfica. Dice el teorema 3.4. Entonces, ¿qué verifica un punto de inflexión? Recordemos que un punto crítico también tenemos que llevarlo a ese puntico, o verdad, en la coordenada en X, f' de X0 o f' de C, donde X0 y C era un punto crítico o un punto máximo mínimo, esa derivada tenía que ser 0. Pues aquí lo mismo. Nos dice si X0, f de X0 es un punto de inflexión de la gráfica, f si primero existe, entonces aquí debe existir. En el otro no, en el otro puede que no, ¿verdad? Bueno, para hacer un punto crítico, ¿verdad? Era que fuera cero o que no exista, ¿sí? Pero ya como aquí hablamos de punto crítico, punto de inflexión, sí debe existir, ¿verdad? Recuerden que en el otro era puntos críticos o simplemente podemos hablar de valores críticos, ¿verdad? ¿Qué valores? Podríamos escribir algunos que no existían en la función. En cambio, puntos no, porque ya puntos necesitamos la coordenada en Y. Entonces aquí solamente hablamos de punto de inflexión. Punto de inflexión. O sea, debe existir también f de x0 en la imagen. Dice, si la segunda derivada también existe, entonces esa derivada evaluada en x0 debe ser 0. Debe ser 0. Debe ser 0. Al igual que el punto crítico. Y entonces, ¿cómo encontramos también los puntos de inflexión? Sin hacer la gráfica. Evaluando o encontrando los valores donde la segunda derivada es 0. Si nos devolvemos al ejemplo anterior, vean que cuando x toma el valor de -2 y el de -1, es en realidad donde la primera derivada es 0, ¿verdad? Porque aquí en verde, en la segunda derivada, si, si x toma el valor de 1, 1, -1, 0, y 0 por algo es 0. Listo, ya 0, ¿eh? Entonces 1 es 0. Y si x es -2, entonces -2 más 2 es 0. Y 0 por algo es 0. Listo, es 0, ¿eh? Entonces por eso es que aquí -2 y 1 eran puntos de inflexión. Antes no sabíamos por qué, solamente viendo la concavidad, pero antes de la concavidad ya ahora sabemos que esos eran puntos de inflexión, ¿verdad? Puntos de inflexión. Creo que cuando hablo de puntos ya estoy suponiendo que evalúo en X también en la función. Entonces dice el ejemplo 3.14, considera la función f en la ecuación. La segunda derivada. Entonces tenemos la segunda derivada. ¿Cómo encuentro puntos de inflexión? Bueno, antes de encontrar los puntos, el x, ¿verdad? Entonces, según nuestros criterios, evaluar, para el caso general, la segunda derivada a 0. Encontrar, perdón, los valores donde la segunda derivada es 0. Bueno, como ya nosotros tenemos la segunda derivada es 0 es igual a 6x más 2. Y despejar para x. Para ver si en este caso tenemos 2, 3 puntos o solamente uno.
Si despejamos para x, aquí ¿qué nos va a dar? Pasamos el 2 a restar y el 6 luego a dividir, ¿verdad? Entonces nos va a quedar menos 2 y el 6 a dividir, menos 2 entre 6, que eso es igual a menos un tercio, ¿verdad? Entonces en este caso solo tendríamos ahí x igual a menos 3. Entonces el punto de inflexión, ¿qué sería el punto de inflexión? Inflexión es, a ver, volvió acá, paréntesis, ¿verdad? Para ordenado, menos un tercio, coma, f de menos un tercio. Evaluamos ahí menos un tercio para saber la coordenada. Y listo, ese sería nuestro punto de inflexión en este caso. Sin realizar la tabla. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, si solamente nos preguntan los puntos de inflexión, no tendríamos que factorizar o simplificar todo a lo máximo nuestra derivada. Simplemente es resolver la ecuación que al final, bueno, depende de la ecuación. Si la resolvemos tenemos que factorizar también, ¿verdad? Depende de la ecuación que nos vaya a quedar ahí. ¿No? Entonces ahí ya tenemos el estudio. Tiene que es un punto de inflexión acá. Es un punto de inflexión. Entonces vamos a ver ciertas condiciones para que sea punto de inflexión. Dice un punto de inflexión de la gráfica F, se cumplen las condiciones. F es continuo, o sea, no tiene brinquitos por ahí, ¿verdad? No tiene brinquitos. F es continua. O saltos, ¿verdad? X0 es un punto interior tal que la segunda derivada de x0 es 0 o f, la segunda derivada de x no existe, ¿verdad? No existe. Ahora vean que aquí este podría no existir, pero en la f sí. Entonces solamente lo verificamos si existe o no. Si existe un intervalo si existe un intervalo AB, ¿verdad? Un pedacito de la gráfica donde f es positiva y luego es negativa, la segunda derivada. O al revés, donde la segunda derivada es negativa y luego es negativa. O sea, palabras sencillas, un cambio. Un cambio de concavidad. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo por ahí también de polinomios. Entonces, vamos a ver el criterio de la segunda derivada. Vamos a ver qué significa ese criterio de la segunda derivada. Dice, el criterio de la segunda derivada para establecer los valores máximos y valores mínimos de una función, además de proporcionar información sobre la concavidad de la gráfica de una función. La segunda derivada permite establecer si un punto crítico es un valor máximo o mínimo. Muy importante acá, entonces, la segunda derivada, aparte de decirnos dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, también nos dice dónde el valor, dónde ese punto crítico es un valor máximo o un valor mínimo. Pero es muy importante acá, antes ese punto debe ser punto crítico, ¿verdad? No es cualquier punto, entonces debe ser punto crítico antes. Debe ser punto crítico. ¿Y qué era un punto crítico? Que cuando debe evaluar ese punto, f' de c, por ejemplo, debe ser 0. Si ese c es un posible máximo o un mínimo. O más bien ahí es posiblemente se alcanza un máximo o un mínimo. Y entonces vamos a ver qué nos dice este teorema, que es las condiciones. El teorema 3.9 dice, sea f una función con dominio de, si f' está definida en x0, donde, ojo acá nos está dando la condición de que sea punto crítico. Si ese punto ahí en x0 es punto crítico y f de x0 es un valor máximo relativo de f, se cumple que la segunda derivada es negativa, evaluada en ese punto. F de x0 es un valor mínimo relativo de f si se cumple que la segunda derivada evaluada en x0 es positiva. Entonces, primero hacer un punto crítico y luego ver
el signo evaluado en la segunda derivada. Si yo lo evalúo en la segunda derivada y es negativo, es un máximo relativo. Si lo evalúo en la segunda derivada de negativo es, perdón, si es positivo es un mínimo relativo. Entonces vamos a ver un ejemplo de esos para ver si terminamos por hoy. Ahí lo que tenemos que hacer luego es más análisis. Entonces estábamos acá, ¿verdad? Entonces vamos acá. Entonces vean aquí nos dice ejemplo. Nos dan la función f. Nos dan la función f con un dominio. Dice que f no está definida en x menos 1. Ya eso lo sabemos por el dominio, ¿verdad? Nosotros buscamos. Nos dan f'. Nos dan f'. Y luego nos dan la segunda derivada, ¿verdad? Entonces, ¿qué buscaríamos nosotros? Igual, ya ahí nos dan los valores. ¿Dónde es 0 la primera derivada, verdad? Igual, si nosotros ya ahí lo buscamos, ¿dónde es 0 la primera derivada? Voy a quitar este resalto acá. ¿Dónde es 0? Bueno, donde x es 0 y donde x es igual a menos 2. Y donde no existe la primera derivada, no existe en menos 1. Entonces podemos decir que los valores críticos son x igual a 0, x igual a menos 2 y x igual a menos 1. Esos son los valores críticos. Recuerden que valores críticos. No hablo de puntos porque en x menos 1 no hay un punto definido, no está. Luego, entonces, como esos valores son los valores críticos, ¿qué pasa? Yo quiero saber si son máximos o mínimos, ¿verdad? Antes de identificarlos, vamos a devolvernos un momento. Acá. Vean acá, otra vez es solamente ser observadores. Vean aquí que nos mencionan si la segunda derivada es negativa o es positiva. Pero en ningún momento nos mencionan qué pasa si evalúo y la segunda derivada es 0. ¿Qué pasa con eso? ¿Nos dice algo? Bueno, esto no nos dice nada. No tenemos información. Vamos a escribir. O vamos a ver, ¿cómo lo ponemos? No podemos clasificar el punto, ¿no? No podemos clasificar el punto. ¿En qué me refiero clasificar? Si es un máximo relativo o un mínimo relativo. Si yo la segunda derivada evaluada en ese punto es 0, entonces no dice nada. No dice nada. No sabemos. Entonces vamos a ver en este caso. En este caso, entonces los valores críticos son x0 y x menos 2 y x menos 1. Pero igualmente en este caso no vamos a probar x menos 1 porque para que sea un punto de inflexión, ¿verdad? O para ver si es máximo o mínimo, debe existir cuando lo evaluamos en mi función. Y ya vimos que x menos 1 no, ¿verdad? X menos 1 no está en el dominio, entonces no lo vamos a evaluar. No lo vamos a evaluar. Y de hecho no lo podríamos evaluar porque si vemos en la función acá, en la segunda derivada también es x debe ser diferente de menos 1. ¿Verdad? En este caso afecta para la f, para la primera derivada y la segunda derivada, pero puede ser que en otros casos sí esté bien definido. Eso depende de nuestra función, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos. En la segunda derivada evaluamos el 0, que es mi valor crítico. F de 0, bueno, llego acá en la segunda derivada y sustituyo el x por 0. Eso es igual a 2. ¿Y 2 es qué? 2 es positivo. Entonces, ¿qué podemos concluir? Entonces, en, escribo mayúscula acá porque es un punto, en x igual a 0 se alcanza, recuerden que cuando hablamos así en x se alcanza un
se alcanza, ¿verdad? Para decir que sea un mínimo o un máximo es cuando tenemos la coordenada en y. Se alcanza un, como es positivo, la segunda derivada es positiva de hablada en 0, entonces en x igual a 0 se alcanza un mínimo. Según el criterio que vimos anteriormente. Y podríamos escribir y es igual a f de 0, ¿verdad? Y f de 0 lo podemos calcular. ¿Cuánto nos daría? Bueno, f de 0 es sencillo. En este caso, f de 0 es 0. Es 0. Entonces el mínimo es 0 en esta función. El mínimo relativo. Vamos a agregarle el mínimo relativo. Ya con el criterio, ya en realidad orientemos que es mínimo relativo, pero vamos a escribirle ahí, porque después se piensa que es mínimo absoluto o mínimo local. Y vamos a ver qué pasa si evalúo f de menos 2. ¿Cuánto sería f de menos 2 en mi función? Es 2 menos 2 más 1, esto al cubo. Este resultado nos va a dar menos 2. Menos 2, exacto. Al final aquí lo que nos importa no es en sí el resultado, sino el signo, ¿verdad? Tal vez nos equivocamos y nos dio el signo bien, entonces en la conclusión no vamos a fallar, ¿verdad? Menos 2, entonces escribimos en x igual a menos 2 se alcanza como es negativo, como la segunda derivada evaluada en menos 2 es negativo, el resultado entonces se alcanza un máximo. Vamos a escribir esta vez máximo local para trabajar con las palabras. Máximo local y máximo relativo es lo mismo, ¿verdad? Máximo local. Y si queremos escribir es igual a y es igual a f de menos 2. Y vamos a ver si es fácil de calcular. F menos 2. Menos 2 al cuadrado es 4. Y menos 2 más 1 es menos 1. Entonces menos 4. Menos 4. Ven, entonces vean que dice que un máximo local es menos 4. Dice que un máximo local es menos 4. Dice que un máximo local es menos 4. Este menos 2. Menos 4. Bueno, y vean que ahí tenemos el dibujo de la gráfica, ¿verdad? Ahí teníamos el dibujito de la gráfica, ¿verdad? Tenemos el dibujo aquí. Que este puntito acá, acá, está un poquito, por aquí. Es el más grande de ahí en ese ladito. Entonces, por lo mismo en una clase les dije en la clase anterior que significa que sea negativo, no es que sea el más pequeño, ¿verdad? O que sea muy grande el valor, es que es el máximo, ¿verdad? Eso depende de la gráfica. Entonces ven que aquí ese máximo nos dio igual a menos 4. Y uno pues menos 4, pero es negativo. No, bueno, depende de la gráfica. Ven que en ese pedacito es más grande que todos. Y igual el 0 aquí, en esta acá, es el más pequeño de todos, ¿verdad? 0 es más pequeño de todos. Y entonces para terminar aquí les voy a dejar una tarea y esto va a ser estudio asincrónico, que esta parte es muy sencilla, que van a estudiar asíntotas. ¿Qué es lo que van a estudiar acá? Asíntotas. Asíntotas, ¿cómo identificar una asíntota? Primero, bueno, la definición de una asíntota, que ya más o menos se ha trabajado, ¿verdad? Y eso tuvo que tocar en el curso anterior. Y cómo buscar esas asíntotas. Vamos a estudiar cómo encontrar una asíntota. Bueno, lo que tienen que aprender es una fórmula. Nada más, ¿cómo encontrar las asíntotas? Horizontal, bueno, buscamos el límite cuando x tiende a infinito de la función y cuando tiende a menos infinito de la función. Eso. Luego, la asíntota vertical. La asíntota vertical. Esta la van a tener que estudiar. Es x igual a 0, una asíntota vertical de la gráfica de una ecuación. Y es simplemente cuando pasa esto, ¿verdad? Es simple cuando pasa esto. Acá esto no es derivado acá, sino es f. Es un error ahí, es f nada más, ¿verdad? O sea, cuando por izquierda y por derecha nos va a dar más infinito. Es decir, como nos dice aquí, que es discontinua. ¿Verdad? Es discontinua. O podemos también verlo aquí, los puntos, o los valores, más bien los valores de x que no pertenecen
al dominio de la función. Claro, recuerden que si eras para ver si una función era continua, es que eran tres condiciones, ¿verdad? La primera condición era que si quiero ver si es continua en, por ejemplo, en un punto A, entonces fa debe existir. Y entonces para que exista, A tiene que pertenecer al dominio. Si no pertenece al dominio, entonces ya no era continua, era discontinua en ese punto, ¿verdad? Y entonces una forma de identificar rápidamente dónde existe una asíntota vertical es buscar el dominio de mi función. Los valores que no están en el dominio, ahí es donde va a haber una asíntota vertical, ¿verdad? Entonces eso lo van a estudiar. Por ejemplo, acá vean que dice, nos dan esta función y igual a 2 entre 3 menos x. Y dice que el dominio es este, 3 menos, perdón, los reales menos el 3. Entonces ya ahí ya sabemos que x igual a menos 3, x igual a 3, perdón, x igual a 3 es una asíntota vertical. ¿Qué es lo que hacemos después? Es ver el comportamiento. ¿Qué pasa si me acerco por derecha o por izquierda, verdad? ¿Qué pasa por ahí? Y la última que deben estudiar es la asíntota oblicua. Está acá, vamos a ver. Está acá. Acá, la asíntota oblicua. Igual una fórmula. La asíntota oblicua, como es una recta, debemos encontrar una pendiente que la encontramos con ese límite y un b, ¿verdad? Para encontrar la ecuación de la recta. Recuerden que la ecuación de la recta es y igual a mx más b. Entonces necesitamos un m y un b. ¿Cómo lo encontramos? De esa manera. De esa forma. ¿Ah? Y entonces, bueno, van a estudiar esa parte. Cómo encontrar la asíntota vertical, asíntota horizontal y asíntota oblicua. La próxima clase lo que vamos a hacer es, con una función, vamos a encontrar esas asíntotas. Vamos a ver esas asíntotas, ¿verdad? Igual que el semestre anterior, la ventaja en este curso es que no van a tener que graficar, no van a tener que hacer dibujos de la gráfica. Entonces todo esto que estamos pasando acá, esto no lo vamos a ver para graficar la función, ¿verdad? Sino el estudio separado de cada uno, cómo encontrar la asíntota, dónde es creciente, dónde es concave arriba la función, ¿verdad? Pero no vamos a dibujar la función, ¿verdad? Entonces estudiar esa parte de asíntota horizontal y asíntota oblicua, que esa es sencilla, se la pueden estudiar solo. Recuerden que por lo general siempre nos reunimos 1 hora y media, entonces hora y media son 3 horas, ¿verdad? Nos están sobrando 2 horas del curso, que como les menciono en otra clase, es para estudio asincrónico, ver videos si les subo al canal ahí, otros problemas, sí, estudio que los dejo, y además de estudiar las guías, ¿verdad? Recuerden que esas guías también están entrando en el tiempo que se recomienda para el estudio del curso, ¿verdad? Las 6 horas que recomienda como mínimo la carta del estudiante, ¿verdad? Recuerden esa parte de los tiempos, dedicar bien, y recuerden siempre, cualquier duda, pregunten, ¿verdad? Cualquier duda, pregunten. Entonces, bueno, esto se lo subo igual ahorita cuando termine la clase, el PDF, como siempre, ¿verdad? A Teams. Ahí se los voy a subir a Teams. Y igual recuerden que como les mencioné en la clase anterior, vamos a mostrarles aquí para que quede evidencia, ¿verdad? Acá, después de la clase del miércoles, les subí acá el solucionario, ¿verdad? En materiales, archivo, primer parcial acá, la solución, ¿verdad? Aquí, primer parcial, ahí, para que vean los puntos, ¿verdad? Recuerden que esto es una guía, no exactamente, no lo tenían que hacer así, pero hay pasos esenciales que sí deben hacer, ¿verdad? Claro, cada problema haría 6 puntos, por ejemplo, este paso tenían que un punto, 2 puntos es otro paso, sacar
el valor absoluto, factorizar, etcétera, 0,5 y así, ¿verdad? Es que depende del problema, el resultado al final no se les toma 0,5 y ahí. Lo que está encerrado, recuerden, como lo expliqué en la última clase, son los puntos que vale cada paso o resultado, ¿verdad? 1, 1, 0,5, 0,5, 0,5 y así, ¿verdad? Pues ahí está para que lo revisen, como dije en la clase anterior. Porque si ustedes revisan el archivo, eso no está, no se los rayé ni nada por lo mismo, ¿verdad? Porque es complicado como lo hacen, no se puede descargar ni nada. Entonces ahí tienen como la calificación de los puntos, ¿verdad? De hecho, algunas como estas, las 7, esas no las califiqué así de todo el procedimiento, sino simplemente el primer paso, las derivadas, como les dije, cuando son muy largas, entonces y no tiene sentido simplificarlas, entonces yo se los pido así, ¿verdad? La idea es que sepan derivar un poco ahí y encuentren la derivada, ¿verdad? Igual, preguntas como estas, si alguno las tenía un software, esas las pueden utilizar por resolver por algún software, ¿verdad? Hay algunos, me di cuenta que utilizaron software para resolverlas, pero respecto a eso no se puede hacer nada, ¿verdad? Son herramientas y, y bueno, entonces, no sé si tiene alguna duda, consulta, pregunta. Si no tiene ninguna duda, entonces terminamos la clase por hoy. Ok, bueno, no hay dudas o preguntas, entonces hasta luego a todos y que pasen bonita tarde.